Seba 6081 Manuel Escorza Torres, perteneciente a la jurisdicción de la UGEL 01. El área Desarrollo Personal y Ciudadano, tema Reformas Borbónicas en el Virreinato, conflictos sociales en la vida de la colonia, resistencias y rebeliones, grado tercer año de avanzado. ¿Cómo llegan estas reformas borbónicas? Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que los reyes borbónicos llegan. En España había pues una guerra por la sucesión, o sea, por quién llega al poder. Había dos bandos. El bando de los de Carlos de Austria, apoyado por Aragón, Austria, Inglaterra, Portugal y Holanda. Y el otro bando por Felipe de Anjou, apoyado por Castilla y Francia. Empieza esto con esta guerra de sucesión en el siglo XVIII en España. Termina pues esta disputa con la paz de Urtreis, llegan a un acuerdo y la llegada de los Borbones al trono de España. El primero de los Borbones es Felipe de Borbón V, Fernando de Borbón VI, Carlos Borbón III y Carlos Borbón IV. No solamente se les conoce con el nombre Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, de 1701, 1746, 1759 y 1788. Esta época se caracteriza porque existía un despotismo, ¿no? Es decir, un autoritarismo sobre la población, pero por supuesto ilustrado porque se buscaba el conocimiento. Y en esta época se reorganiza el sistema político que divide a España. ¿Qué reformas se lograron? Ahí había una reforma económica, una reforma política, una reforma social, una reforma territorial y una reforma eclesiástica. La reforma económica era aumentar los ingresos de la corona mediante una mayor recaudación de impuestos en las colonias de América, incentivar la industria y el comercio solamente español. En lo político, recuperar el control político que ejercía la corona española sobre sus colonias en América, porque había mucha injerencia de otros países como Inglaterra, Portugal, etc. Acabar con el poder de los corregidores que habían administrado muy mal el territorio conquistado. Socialmente querían restablecer el predominio de los peninsulares sobre los criollos, es decir, que tengan más poder aquellos que vengan directamente de España, no los nacidos acá en el Perú. Territorialmente, mejorar la administración colonial para combatir el contrabando y defender los dominios españoles del ataque de los ingleses. El comercio era obligatorio con los españoles, pero también habían productos que venían de Inglaterra, pero se vendían de contrabando. Entonces los españoles querían controlar todo ese negocio. En las reformas eclesiásticas querían incrementar el poder del Estado sobre la Iglesia católica. La Iglesia pues en aquellos tiempos tenían un poder mucho mayor y querían pues ellos incrementar su poder civil sobre la Iglesia, ¿no? Querían controlar a las órdenes religiosas más independientes, en este caso los jesuitas. Aprovechar los recursos económicos de los jesuitas en beneficios del Estado y de particulares. La iglesia pues conseguía donaciones, tenía terrenos, tenía chacras, tenía bienes que les donaban los fieles y por lo tanto acumulaban una buena cantidad, ¿no?, de riqueza. Se caracteriza en esta época porque los jesuitas especialmente fueron expulsados, ¿no?, especialmente en el Perú. Los jesuitas cumplieron una labor de docencia, es decir, llegaron hacia los lugares más lejanos del país, llegaron a la selva, a la sierra, se adentraron en lo profundo del Perú para instruirlos en la religión cristiana y lograron empatizar con la población, cosa que no les gustó a los políticos. Se crean las intendencias en lugar de los corregimientos. Antes eran corregimientos y se crean intendencias con las reformas borbónicas. El propósito de esta creación, ¿no?, de la implementación de las intendencias fue la centralización de la administración para obtener una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos. Los españoles querían recaudar más impuestos,
¿no?, de sus colonias, en este caso la colonia peruana. Los intendentes, a diferencia de los corregidores, demostraron mayor honestidad y preparación en sus funciones. Las intendencias creadas en 1785 reemplazaron a los corregimientos. Se subdividían en partidos a cargo de funcionarios llamados subdelegados. En total, en el Virreinato del Perú, luego de las reformas borbónicas, existieron 8 intendencias: la Intendencia de Lima, la Intendencia de Trujillo, la Intendencia de Tarma, la Intendencia de Huamanga, la Intendencia de Huancavelica, la Intendencia de Cusco, la Intendencia de Arequipa y la Intendencia de Puno. ¿Cómo estaba el virreinato en aquellas épocas? Ahí están los peninsulares, ¿no?, los que venían de España, ¿no? Estaba el rey Felipe V, Carlos III, ¿no?, y los criollos. Los criollos eran pues ya nacidos acá en el Perú, de ascendencia española, ¿no? Entonces había una reforma tributaria, había libertad de comercio, ¿no?, pero los más afectados eran pues los indígenas. Con la mita minera tenían que trabajar en la mina para los españoles, tenían que trabajar también en los obrajes, que eran zonas de telares, de textiles, donde se hacían telas, y por supuesto tenían que pagar un tributo al rey. En todo caso eran los más afectados con estas reformas. ¿Qué consecuencias trajo estas reformas al Perú especialmente, ¿no?, las reformas borbónicas? Se reactivó la mita minera, es decir, obligatoriamente los indios tenían que trabajar para los españoles. El incremento de la tributación agudizó la explotación de los indígenas, generando muchas rebeliones como la de Túpac Amaru. Otra de las consecuencias: decadencia de los puertos del Callao, Perú, Veracruz, México, y de Cádiz en España. Decadencia del Tribunal del Consulado en Lima y de la Casa de Contratación de Sevilla en España. Pérdida de la hegemonía política debido a la reducción de su espacio geográfico, de España por supuesto, ya no era el primer país del mundo. Decadencia de la cultura en las colonias a raíz de la sobreexplotación de nuestras riquezas y el abuso de los españoles contra los indígenas. A raíz de ello se presentan conflictos sociales, ¿no? Uno de los principales es la de Túpac Amaru. Causas: explotación en los obrajes. Los españoles explotaban a los indios, no les pagaban, no les alimentaban correctamente. Abuso en los repartos mercantiles, es decir, los españoles les vendían obligatoriamente a los indios cosas que ellos no necesitaban y obligatoriamente les cobraban, ¿no? Explotación en las mitas mineras, en las minas. Los pobres tenían que trabajar y mucha gente, mucho indio, mucho indígena murió en ese lugar. Abuso en el cobro del tributo al rey. El rey de España pedía un tributo y los indios tenían que pagarle por el solo hecho de que los estaban convirtiendo en cristianos, ¿no? Entonces, a raíz de eso se crea la audiencia del Cusco, porque había mucho abuso ahí, y prohíben la lectura de comentarios reales, enseñanza de la lengua quechua. Los comentarios reales, pues, ¿no?, por el Inca Garcilaso de la Vega. Él escribe unos textos que son pues tradición del imperio de los incas, convertidos ya al castellano, ¿no? Se suprimen los títulos nobiliarios de los indios, es decir, ya no reconocen que algunos indios, algunos indígenas eran pues descendientes de los incas que gobernaron el país. Y ahí tenemos, ¿no?, la creación de las intendencias en nuestro mapa, que era mucho más grande que la mita minera. Bueno, ahí vemos a los españoles explotando, haciéndolos trabajar a la fuerza, a los indígenas en forma manual, ¿no?, o sea, cargando el mineral en los hombros. Los obrajes fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles, de hilos, de lana, de algodón y cabuya. El algodón pues es una planta que crece, que se puede cultivar, ¿no?, y tiene un fruto blandito y ahí se sacan pues los hilos. Y la cabuya pues es un arbusto que luego que hay que sacar, convertirlo en hilo, y también de ahí se hacen telas. En el Perú el primer obraje fue instituido por Antonio de Rivera, por el virrey Antonio de Rivera en 1545. Abuso de cobro de tributos a los indios. Ahí, bueno, no, en aquella época pues no había fotos, no había fotografías, no había videos, entonces
los historiadores han logrado graficar, hacer imágenes de cómo es que los indios tenían que pagarle los tributos a los españoles, y los españoles por supuesto abusaban cuando no les pagaban esos tributos que supuestamente eran para el rey de España. En este siglo se presentan algunas rebeliones, ¿no?, gracias a estas reformas borbónicas que solamente favorecieron a los españoles, ¿no?, producen un aumento de la explotación indígena. Rebelión, tenemos lugar, las causas, las acciones y las consecuencias. Juan Santos Atahualpa, donde se revela en el Gran Pajonal, en la Selva Central, en 1742 a 1756. Las causas: expulsar españoles y negros, restaurar el Tahuantinsuyo, expulsar a los franciscanos. ¿Qué acciones hizo? El virrey Villagarcía, conde de Superunda, atacó a las misiones franciscanas. Ataques al fuerte Quimiri con apoyo de Shipibos, Conibos y Axianincas. No había también un verdadero intercambio de diálogo o coordinación entre los mismos indígenas, por eso es que algunos apoyaban a los españoles y otros estaban en contra. ¿Qué consecuencia? Pues aumentó las tropas realistas, o sea, los españoles en la Selva Central, y destruyeron el fuerte Quimiri. Se revela también Túpac Amaru II, de 1780 a 1781, donde en el altiplano del Cusco y Puno. ¿Cuáles fueron las causas? Explotación de mita y obrajes, abuso de los corregidores, en este caso el corregidor Arriaga, con los repartos mercantiles, alza de la alcabala y el establecimiento de aduanas. La alcabala pues era un impuesto que se pagaba por comprar y vender, y establecimiento de aduanas, ¿no?, un lugar donde se controlaba la salida y entrada de productos, había que pagar impuestos. ¿Qué acciones? El virrey Agustín de Jáuregui, que estaba en el poder, ¿no?, se enfrenta pues a la rebelión de Tinta con Túpac Amaru, ¿no? El Túpac Amaru captura a Arriaga, ¿no?, lo cuelga, luego se produce la batalla de Sangarara, ¿no?, gana Túpac Amaru, pero después es derrotado en Checacupi y Combapata. Luego es ejecutado, ¿no?, Túpac Amaru II. En consecuencias, se suprimen los corregimientos y se crean las intendencias, ¿no?, y especialmente la del Cusco. Prohíben, ¿no?, que los indígenas sobre todo hablen y lean sobre los comentarios reales. Túpac Amaru II es el sobrenombre de José Graviel Condorcanqui, nacido en el distrito de Tinta, Perú, el 19 de marzo de 1738. Es un personaje de origen mestizo. Fue criado hasta los 12 años por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa. Luego ingresó a estudiar en el Colegio San Francisco de Borja. Es decir, era pues un personal instruido. Se revela pues Túpac Amaru II cuando era el virrey, cuando estaba en el poder el virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? Ejecución del corregidor Antonio de Arriaga el 10 de noviembre, eso lo hace Túpac Amaru. Victoria de Sangarara y la retirada al Alto Perú. Esa es la batalla que gana pues Túpac Amaru, pero comete el error de retirarse al Alto Perú, es decir, a Bolivia, el 18 de noviembre, ¿no?, a 10 días después de haber ejecutado al corregidor Arriaga. Si en ese momento él entra al Cusco, la historia hubiese sido otra, pero bueno, son errores y estrategias de guerra que hay que saberlas aplicar, ¿no? El 4 de noviembre, ¿no?, entra a Tinta al Cusco y se inicia la rebelión. El 16 de noviembre decreta la libertad de los esclavos. Claro, él estaba apoyado por todos los esclavos, por todos los indígenas. El 6 de abril, ¿no?, sufre la derrota en Checacupi y Combapata. Y el 18 de mayo, después de casi un mes, es ejecutado, ¿no?, Túpac Amaru en la plaza de armas del Cusco. La rebelión de Túpac Amaru, ¿no?, ¿cuáles fueron las causas principales? Continuos abusos de las autoridades españolas contra los indios. En un principio buscó una solución pacífica acudiendo a las autoridades, pero nadie le hizo caso. Los españoles les vendían objetos inútiles a los indígenas en forma obligatoria y que luego les cobraban a la fuerza. En 1766 pidió la exención de la mita para los indios. El informe cayó en manos del visitador Areche y en septiembre de 1777 declaró nulo el pedido, con lo cual pues se vio
en la necesidad de reclamar porque no había sido escuchado ni oído. En diciembre presentó un nuevo recurso, pero también fracasó nuevamente, ¿no? Ante tanta insensibilidad de los españoles, Tupac Amaru llega a la conclusión de que la violencia era la única salida, por lo tanto inicia la revolución. La rebelión de Tupac Amaru, considerado como un proceso histórico importante, fase reformista en Lima, reclama ante los abusos a los indígenas, tiene contacto con liberales criollos ilustrados, porque él también pues era una persona ilustrada. Etapa quechua, levantamiento en Tinta y ajusticiamiento del corregidor Arriaga en noviembre de 1780. En la batalla de Sangarara, triunfo rebelde, es decir, gana pues Tupac Amaru, ¿no? Entra al Cusco, sitio del Cusco, primera gran derrota, ¿no? Porque luego de Sangarara se va hacia la zona de Bolivia. Inmediatamente hubiese entrado al Cusco y hubiese ganado, pero no. Después ya recién regresa al Cusco, ¿no? Luego lo capturan y lo ejecutan en mayo de 1781. Ahí en el mapa podemos ver, ¿no?, todo el sector en el cual abarcó esta revolución. Ahí tenemos a Bolivia, Perú, todo el altiplano prácticamente lo apoyó. Se ha hecho de esto una gran película, ¿no?, que ha sido transmitida a nivel nacional, y ahí vemos pues actores, ¿no?, tomando el lugar de Tupac Amaru, recibiendo el apoyo, y tenemos la ejecución del visitador Arechi. Lo acompaña en esta aventura, ¿no?, para liberar al Perú del yugo español su esposa Micaela Bastidas, quien es su fiel compañera, ¿no?, y lo acompaña en todos sus actos, incluso cuando es ejecutado. Tupac Amaru recibe pues apoyo, pero también es traicionado por su propio compadre. Tupac Amaru buscó refugio en Langui, pero fue traicionado por su lugarteniente y compadre Francisco de Santa Cruz y fue hecho prisionero. En Bolivia se produjo un alzamiento liderado por Tupac Katari, que sitió 2 veces en 1781 la ciudad de La Paz, hasta que fue capturado y ejecutado en noviembre de ese año. Eso quiere decir que lo que hizo Tupac Amaru tuvo eco en todos los lugares del reinato. Y ahí vemos en la plaza de armas pues cómo es ejecutado Tupac Amaru. Lo amarraron, ¿no?, sus extremidades a 4 caballos y quisieron despedazarlo para que la población no pueda seguir sublevándose. Es más, ¿no?, él presencia la ejecución de toda su familia. A su esposa, a la cual no muere, pues, ¿no?, la terminan golpeándola y matándola, y también a sus hijos, y al único que respetan es al último de sus hijos, llamado Fernando. Podemos entonces concluir que esta etapa, ¿no?, de gran trascendencia para el Perú, porque podemos comprobar que siempre hubo héroes, hubo peruanos que lucharon por la justicia social. Todo cambia en este universo, nada permanece estático. Solo el conocimiento te cambia y te lleva a la verdad. Solo la verdad y el amor permanecen en el tiempo. El ser humano sí cambia, pero la verdad nunca. Muchas gracias.